Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Héctor Torres Muñoz. Soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. En esta ocasión estamos presentando este video ensayo con la intención de hacer una aportación en la asignatura de Programas de Desarrollo Humano que está bajo la dirección de la doctora Elizabeth Ramírez Maza para la materia de Programas de Desarrollo Humano en el cuarto cuatrimestre del doctorado. Estamos en la penúltima asignatura, entonces resulta de particular importancia el alcance que logremos con este tipo de actividades, puesto que presenta no solo nuestra reflexión en torno al tema central en el campo antropológico, sociológico y filosófico, que es el capital social, sino también a la propuesta de programas sociales a partir de este enfoque. Para este enfoque se revisó la lectura de los lineamientos de acción para programas sociales desde el enfoque de capital social. Bueno, cuando estaba planteándome la posibilidad de este ensayo, definitivamente resultó para mí algo ventajoso el tener formación filosófica, puesto que hemos revisado los trabajos de Bourdieu, de Coleman, entre otros, y creo que el capital social como concepto sigue siendo hoy un tema que se discute. Estaba pensando también en la Escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas en alguna ocasión nos decía que el asunto del capital social tenía que ver tanto con el cuadro implicado en la sociedad, en esta escena social, como con el sujeto en lo individual también. Y esto es muy interesante porque vamos a plantear programas a partir de los cuales la intención es activar el movimiento social, es decir, programas de intervención social en los que el capital social se vean permeados de las actividades particulares de los sujetos que estén involucrados, pero también las actividades de conjunto. Y bueno, acá habría que abrir un paréntesis pequeño, porque pensar, por ejemplo, en Naturaleza y Propiedad, que es un texto muy bonito, sobre el origen de la necesidad del capital social como un antecedente al propio capital social, nos permite distinguir lógicas de perpendicularidad, ¿no? Y bueno, me gustaría dirigir este videoensayo en función de esta propia perpendicularidad que se gesta ahí entre la antropología, la sociología y la filosofía. Para nosotros en desarrollo humano, bueno, lo he pensado desde que ingresé. En este doctorado hemos revisado lecturas muy interesantes que tienen que ver con un enfoque bastante filosófico, antropológico. Entre ellas recuerdo los trabajos de George Gadamer cuando trabajamos el concepto de salud. Creo que el concepto de salud es importante cuando se habla de capital social, por ejemplo. El ejemplo sobre Gadamer viene a colación, puesto que creo que cuando se logra esta perpendicularidad entre las disciplinas asociadas al estudio de los temas que vayamos abordando, en este caso capital social, vamos a tener una perspectiva tridimensional, una perspectiva que permite que la comprensión del tema no solo sea una comprensión de corte epistemológico, sino que también permita una construcción del tema a partir de la praxis. Mucho se puede cuestionar acerca de los efectos, ya sea positivos o negativos, que puede tener un doctorado como el que estamos cursando ahora, un doctorado en desarrollo humano. Creo que el desarrollo humano es confundido en múltiples ocasiones conceptualmente. Creo que tiene que ver con sus definiciones y con sus escuelas. Por ejemplo, y ya abordando un poco el asunto del capital social, cuando se habla de desarrollo humano muchas veces se asocia a estructuras organizacionales, o sea, enajenando un poco al sujeto. Y digo enajenando porque al final cuando se piensa en estructura, se tiene que considerar al sujeto como parte de la estructura y no como sujeto de estructura, ¿no? O sea, el sujeto es parte de una estructura, mientras que en otros enfoques el sujeto es una estructura propiamente, ¿no? Como en el caso del psicoanálisis, en donde el sujeto contiene estructuras incluso.
Dicho esto, tendremos que pensar al sujeto, número 1. Número 2, al enfoque. Decía, muchas veces se asocia el desarrollo humano con asuntos organizacionales. ¿Tiene relación? Desde luego que sí, pero el desarrollo humano es un poco más complejo que eso. Me parece que el desarrollo humano debería enfocar, como lo hace la perspectiva filosófica y antropológica, en el corte de intervención entre el sujeto y su contexto. Ahí, en ese corte, ahí en esa llancia, es donde encaja el desarrollo humano. Y el desarrollo humano surge desde antes de la concepción de la vida humana hasta la parte posterior a la vida humana. No en el sentido metafísico ni místico, sino a la parte posterior, porque el sujeto que muere deja un legado que puede ser simbólico, puede ser material, pero al final deja algo ahí, ¿no? Y ese algo tiene que ver también con el desarrollo humano. Producir sujetos, en el sentido menos industrializado de la palabra posible, que consecuenten a los efectos de su fallecimiento con una suerte de huella positiva para el mundo, debería ser uno de los objetivos principales de los formadores de profesionistas. Vaya, creo que la inmortalidad en el tema del capital social es una posibilidad tangible. Me parece que cuando pensamos en esto de la inmortalidad siendo profesionistas serios, podríamos hablar, por ejemplo, de la escritura, que es parte de un capital social interesante. Esta introducción me parece pertinente porque ahora podemos tener en la mesa y en la escena el contexto no solo estructural del capital social, sino también su parte práctica. ¿Qué es el capital social? Bueno, el capital social primero es un conjunto y es una consecuencia. Un conjunto, pues, de las aportaciones que hacen todos los miembros del constructo social implicado. Y una consecuencia porque esta consecuencia es redituable. Es decir, cuando se involucra el Estado y la sociedad en un proyecto, por ejemplo, como los que queremos plantear, podemos pensar en una conclusión de capital social activo, ¿no? O sea, una posibilidad de capital social en donde muchos se vean beneficiados con poco esfuerzo, puesto que cuando las fuerzas de producción se distribuyen en la mayor cantidad de entidades posible, el trabajo se reduce. Es como una ley física básica, ¿no? Si tenemos 8 varitas de bambú, es mucho más difícil romperlas si están juntas. Si tuviéramos solo una varita de bambú, sería muy simple romperla tal vez. Me parece entonces que para poder proponer un proyecto, un programa que genere una acción, es importante comprender el núcleo central del capital social, y este va a ser la participación activa. Me parece, ¿no? Creo que como fiel seguidor de la Escuela de Frankfurt y como psicoanalista, el sujeto para mí tiene un valor muy especial, un valor que nos lleva a reflexiones intrapsíquicas, y creo que el capital social es posible siempre y cuando haya cierto nivel de conciencia sobre las capacidades y las incapacidades también del sujeto. Entonces, en un programa donde se produzca efectos, debe haber una intervención particularmente inconsciente. Vaya, que el inconsciente, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero este inconsciente colectivo, ¿no?, del que habla Jung, debe estar activo para que la participación pueda ser una participación activa. O sea, acercarse a las motivaciones inconscientes del grupo social donde queremos intervenir debe ser la base de nuestra intervención. Comprender el fenómeno es muy útil, pero comprender al sujeto que participa del fenómeno y a la sociedad que ha construido un conjunto de sujetos para poder intervenir en X fenómeno, esa sería mi propuesta. Creo que es importantísimo que nos acerquemos a la comunidad y que entendamos la necesidad del sujeto, tanto al sujeto individual como al sujeto colectivo. Estos sujetos son susceptibles de estudio definitivamente. Corresponde al campo del desarrollo humano hacer estos análisis definitivamente. Nos corresponde a nosotros como actores principales en el terreno del desarrollo humano hacer intervenciones a través de programas sociales definitivamente.
A todo esto respondemos de manera positiva y afirmamos categóricamente que la necesidad de que nosotros, que nos estamos formando en el campo del desarrollo humano, participemos en la construcción del capital social. Este capital social no solo es importante, sino que es crucial para el futuro de las generaciones que se vienen. Hoy por hoy, los jóvenes no quieren tener hijos. Hoy por hoy, cada vez tenemos más jubilados, más pensionados. El asunto que se viene, el fenómeno que se viene, va a ser me parece a mí que es un fenómeno que va a tener que ver con los desiertos humanos. Y ya lo estamos observando en países europeos, ¿no? En donde ya la gente no quiere tener hijos y las casas están quedando sin dueños. En México esta cultura está incrementando, en Latinoamérica, en países como Argentina, en La Plata, en Mendoza y en Buenos Aires, los amigos dicen es que la tasa de natalidad ha disminuido muchísimo y el gobierno está interviniendo. Este capital social tiene que ver con capital humano, y donde no hay capital humano no va a poder haber construcción de sentidos y posibilidad de constitución de sociedades nuevas, ¿no? Entonces nos enfrentamos a fenómenos interesantes que se vienen, que se vienen ya construyendo, pero también que se empiezan a construir y que se empezarán a construir apenas en un contexto y futuro no muy lejano. Mi invitación, bueno, pues para quien comparta el diálogo y la intención del diálogo académico, pues es confrontar un poquito, ¿no?, lo que se ha hecho con lo que podemos hacer, agregar nuevas lecturas, particularmente el esfuerzo filosófico de quienes hemos decidido, ¿no?, ingresar en ese penumbroso camino de la filosofía, y también de aquellos que nos hemos interesado en la práctica del psicoanálisis. Creo que podemos sumar desde la perspectiva de intersubjetividad y subjetividad. Hasta acá creo que ahí es donde nosotros podemos aportar algo en el campo del desarrollo humano y particularmente en la construcción de programas sociales que nos lleven hacia la posible constitución, construcción y encaminamiento, me parece, de los grupos hacia un capital social activo, ¿no?, de presencia y sobre todo de un ejercicio práctico de los que tenemos que estar involucrados. Bueno, pues de antemano agradezco la atención y espero cualquier comentario. Por ahí estaré pendiente y siguiendo las instrucciones. Pues muy buenas tardes y nos vemos en el próximo ensayo, video ensayo.